Bienvenido a un nuevo vídeo, soy Miquel Nadal, un gusto saludarte, especialista en neurociencia y productividad personal, y hoy hablaremos de 30 reglas que te permitirán ser mucho más productivo y sobre todo, lo más importante, vivir mejor, porque de nada sirve ser más productivo si realmente no tienes bienestar, así que hay que hacer una conjunción entre las dos cosas. Dicho esto, sin más dilación, vamos a ver cuáles son esas 30 reglas. A por ello. Perfecto, empecemos. Aquí tienes 30 reglas para ser mucho más productivo. Empecemos. Fíjate que lo primero que quiero compartir contigo es una frase que va algo en contra de lo que sueles escuchar habitualmente en gestión del tiempo. De hecho, no tienes que hacer más en menos tiempo, sino hacerlo mejor con más tiempo. Al final, a veces escucharás que hay que trabajar a destajo, hacer muchísimas cosas y sobre todo hacerlo con el mínimo de tiempo posible. Yo te diría que es al revés. Una vez identifiques aquello que te guste, aquello que realmente estás aportando valor, la idea es que le dediques el máximo tiempo posible. Porque está muy bien recortar, ¿de acuerdo? Tanto en tiempos, en automatizaciones o en diferentes aplicaciones, pero en el día a día al final necesitamos sentir bienestar. La pregunta es, ¿se puede encontrar equilibrio entre el bienestar y la productividad, entre el hacer y el descansar? Yo creo que sí. Por eso vamos a ver estas 30 reglas productivas para que sobre todo rindas mucho más y seas mucho más feliz. Vamos a ello. Primera regla, no lo sabes todo. Si tú crees que eres una persona que ya lo has visto todo, que has visto todo tipo de herramientas, de procedimientos, que has trabajado con todo tipo de personas, esto me lo encuentro muchísimo en los talleres, ¿de acuerdo? No se lo digas a nadie, pero a veces me dicen, no, pero yo ya me organizo bien, yo ya sé perfectamente cómo hacerlo. Y no digo que no sea verdad, pero si al final no abrazamos la incertidumbre, no simplemente vemos otras personas que nos dicen nuevos conceptos, nuevas ideas, no las incorporamos a nuestra vida, no lo probamos, pues seguramente no veremos nunca otras formas de organizarse. Entonces, la principal regla, de acuerdo, que hace que seamos más productivos es la flexibilidad y la adaptabilidad. Si tú crees que ya lo sabes todo y que todo lo que viene al final no te aporta ningún valor, pues te diría que directamente, de acuerdo, no vas a ser más productivo, te vas a quedar en lo que ya estás haciendo. Así que esto sería una regla de oro, no lo sabes todo. Regla número 2, invierte en método. Lo digo porque hay muchísimas empresas, personas que dedican en aplicaciones, no le invierten muchísimo tiempo en averiguar nuevas aplicaciones, herramientas, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, lo más importante es la metodología, el cómo hacemos las cosas. Al final, la herramienta va a pasar de moda y lo más probable es que quede desactualizada en el futuro. En cambio, el método es una cosa que se puede utilizar también en distintos equipos, en distintas personas, y al final da igual la herramienta que utilices de productividad. Por lo tanto, siempre invierte en método. Habrá más complejos y menos complejos. Por ejemplo, puedes obtener un método como GTD, que al final es un método hipercomplejo, que evidentemente tiene muchísimas cosas buenas y otras no tanto. Y en el caso de la neuroproductividad, que es lo que suelo procesar, también, de acuerdo, puede ser un método que tiene cosas buenas y otras no tanto. Al final, siendo sinceros, es importante que sepas cómo actuar y cómo procesar ante tantas cosas que tenemos que hacer. Si no, lo que pasará muchas veces, de acuerdo, es que esta metodología quedará obsoleta a la primera de cambio. Si no está clara en tu empresa, invierte realmente en método. Esto es lo más importante, mucho más que invertir en aplicaciones, herramientas, etcétera, etcétera. Regla número 3, una auditoría cada semana. Sí, de verdad, hay que hacer una auditoría cada semana a nivel personal. Aquí no hablo de hacer auditoría al resto del equipo o a otras personas. No, hablo simplemente de hacer un control personal. ¿Qué hice esta semana? ¿Qué podría haber hecho mejor? Algo simplemente para ayudarte a mejorar. Fíjate que esto no está pensado como un castigo. Alguien puede pensar, oye, pues al final una auditoría es como una especie de flagelación personal, ¿no? Pues voy a mirar las cosas que hice mal y qué podría mejorar para la semana que viene. No, al contrario, es como una introspección. ¿Qué fue mal? ¿Qué cosas te hubiera gustado hacer de otra manera? ¿Cómo te sentiste incluso durante la semana? Porque de esa manera es la única forma que podrás cambiar en la siguiente. Si no, si al final vas a salto de mata, sin pensar, con inercia, lo que va a pasar es que todas las semanas vas a reproducir los mismos esquemas. Regla número 4, y que tiene muchísimo que ver con la anterior, o la regla número 3, agenda la optimización. Al final, si estamos hablando en procesos de mejora, imagínate que, por ejemplo, has descubierto una nueva herramienta y quieres incorporarlo todo, ¿no? Los archivos, el chat, etcétera. Eso al final requiere muchísimo tiempo. Hay una curva de aprendizaje. Entonces, hay que reservar y ponerle un espacio a esa optimización. ¿Cuándo la vas a hacer? ¿Cada cuándo la vas a hacer? ¿Quién te va a acompañar? Sobre todo, ¿qué apoyo vas a recibir? Entonces, en mi caso, para no agobiarme demasiado, lo que suelo hacer es que la optimización la hago 2 veces al año. Sí, no me complico demasiado. Normalmente lo suelo hacer después del verano, que es un buen momento para resetear, y a principios de año, que es un buen momento, digamos, para esos objetivos locos que tenemos y que queremos conseguir. De esa manera, como mínimo, pues pongo un poco mi hacha en alfiler, ¿de acuerdo? En alfiler, no, al final lo que hago es afilarla, no en alfiler, sino que lo que hago, de acuerdo, sobre todo es dedicarle tiempo a cómo estoy haciendo las cosas, a minimizar un poco mi carga laboral, a ver si los proyectos que hago ahora, de acuerdo, debería hacerlos de otra manera,
manera, si a lo mejor tengo que hablar con otras personas para conseguir, digamos, una optimización o incluso delegar parte de mi trabajo. Así que esto sería la regla número 4, optimiza y agenda esta optimización. Regla número 5, aprendizaje planificado. Fíjate que hoy en día para ser más productivo hay que aprender cada vez más y hay que empaparse de diferentes temáticas. Oye, esto no te va a caer del cielo, esto no va a ser una cosa que vas a aprender de forma automática. Mi recomendación en este sentido es que le busques el aprendizaje un hueco y un espacio diario y semanal. Si no lo hacemos de esta manera, de acuerdo, al final vamos a aprender cosas a salto de mata, como decíamos antes, ¿no? El gran problema que tenemos hoy en día es esta especie de exacerbación digital, ¿no? Cualquier cosa que vemos automáticamente es como que brilla en el espacio y vamos directamente hacia ello. Que vemos una nueva entrevista, un nuevo vídeo, automáticamente nos dirigimos hacia él y lo que hacemos, de acuerdo, es consumir de forma inconexa, porque no hay una conexión entre los conocimientos, simplemente son cosas varias que estás encontrando a nivel digital. Por lo tanto, aprendizaje planificado. Intenta planificar este aprendizaje y que cada día tengas una pequeña parte, porque hoy en día aprendemos por microaprendizaje, es decir, al final son pequeños sprints de aprendizaje para aprender algo en concreto durante un tiempo. Si yo, por ejemplo, quiero saber algo sobre blockchain, sobre inteligencia artificial o sobre neuroproductividad, la idea es que durante 1 o 2 semanas, de acuerdo, hagas pequeños sprints de aprendizaje para que puedas ponerlo en práctica y que tú veas, de acuerdo, si es algo que merece la pena o no, o que quieres indagar un poquito más o no. Así que el aprendizaje debe estar planificado porque esto nos permite ser más productivos. Cuando tú tienes más conocimiento y sobre todo lo aplicas, ahí es cuando realmente puedes discernir si la productividad que estás aplicando es la correcta o no. Regla número 6, una regla para las personas productivas es renegociar con frecuencia. A veces nos da mucho miedo que cuando, por ejemplo, un jefe nos pone una tarea de acuerdo a hacer el día siguiente o dentro de 2 semanas, nosotros no le decimos que no. Aquí no entraremos tanto en el tema de decir que no o que sí, pero es importante, de acuerdo, que renegocies. Es decir, si tú llevas, por ejemplo, tiempo trabajando en una tarea, en un proyecto que alguien te mandó y ves que esto no avanza, que además no tienes ningún tipo de apoyo por parte de otras personas, intenta hablar con ellas, renegocia y proponles alternativas. Oye, a lo mejor creo que esto que estamos haciendo aquí lo podríamos hacer de otra manera. Desde esta manera creo que es interesante renegociar porque aprendemos un poco a encontrar esos límites de otras personas y sobre todo también que a veces pensamos que las otras personas son inamovibles. Sí, 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 yo no puedo cambiar la opinión del jefe. Yo, por supuesto, no puedo cambiarla. Al final, si lo hacemos con argumentos, todo queda mucho más claro. Siempre te lo digo, al final utiliza un argumento racional y un argumento emocional. Cuando hablamos de racional nos referimos a que des una causa numérica de algo que ha pasado en la empresa. Y un argumento emocional significa, de acuerdo, que expliques un poco cómo te sentiste, por qué te sentiste de esa manera y creo que esto puede ayudar bastante, de acuerdo, con esa renegociación. Regla productiva número 7, reformula la demanda. Esto es algo muy de psicólogos, de acuerdo, y esto es una cosa que aprendí también en la facultad de psicología, y es que a veces cuando alguien nos dice algo, cuando nos da una tarea o nos asigna un proyecto, muchas veces no reformulamos la demanda. ¿Qué es lo que realmente quieres conseguir? Lo digo porque a veces la gente tiene una idea sobre lo que quiere, pero no sabe muy bien definirla. Entonces yo siempre creo que cuando alguien te dice, hazme este proyecto de contabilidad, de un cliente, de una campaña de marketing, hay que redefinirla bien. Oye, ¿qué objetivos vamos a tener? ¿Qué plazos me vas a dar? ¿Con qué personas voy a contar? Al final es interesante que redefinas, ¿de acuerdo? Entonces por eso decía que reformular la demanda es un efecto clave a la hora también de poder agilizar o no tus procesos. Porque en el día a día, si no reformulamos bien la demanda, estamos todo el día dando vueltas sobre ¿y qué nos dijo esa persona? ¿De verdad quiere esto? Entonces, para evitar ya ese bucle mental de pensamientos que no nos aportan valor, oye, reformula la demanda desde el principio y todo será mucho más fácil, de verdad. Regla productiva número 8, analiza tu inbox. Sí, de verdad. Y te lo voy a proponer de otra forma distinta. Aquí no estoy hablando tanto de si eres organizado o no con tu correo electrónico o en tu Microsoft Teams o con tu Slack. Simplemente me refiero a que cuando tienes demasiados correos es un síntoma de algo. Siempre digo que las personas que tienen demasiados correos, tanto como urgencias, cosas importantes, material por leer, es porque nunca llegaron a planificarse tanto ellos como el equipo. Y es que los mensajes no llegan porque sí. Normalmente cuando alguien envía muchos mensajes es porque le falta información o porque quiere llamar la atención. Esta segunda parte, de acuerdo, también es importante. Así que analiza bien tu inbox, desde dónde llegan las urgencias, por qué te llegan tantos mensajes y piensa bien, de acuerdo, qué podías hacer tú para mejorar esa planificación. A veces simplemente damos por supuesto que es normal recibir cada día 500 correos o 600 correos, cuando en realidad es un tema puramente de planificación. Así que habla con las personas que te envían más los correos habitualmente. ¿Qué podrías hacer para poder cambiar, por ejemplo, la fuente o el formato de esos mensajes? ¿Se pueden enviar desde otro canal, desde otra plataforma? ¿Se podría hacer desde otra forma? Oye, plantéatelo
apúntatelo y a partir de aquí, cuando tengas estos datos, coméntaselo también a las otras personas. Regla número 9, y en esa no me voy a extender muchísimo, pero para mí es esencialísima, es la competencia más importante de acuerdo de ahora mismo y es fortalece tu atención. Tenemos un gran problema de espacio atencional y es que la gente está pensando siempre en múltiples cosas al mismo momento. La regla productiva más importante, de acuerdo, es que seas una persona atenta. A mí me da igual que seas lo más innovador posible, que seas el más sabio del mundo, porque si eres incapaz de concentrarte durante 5 minutos no más, seguramente, de acuerdo, no podrás nunca desplegar tu potencial. Así que fortalece, invierte en mejorar tu capacidad de atención. Esto finalmente es lo que te dará resultados. El resto no deja de ser puramente accesorio. Regla 10, cuestiona las urgencias. Sí, de verdad, al final la mayoría de urgencias es porque hay gente que quiere llamar la atención y quiere decirte, oye, haz lo mío primero que lo tuyo. Entonces hay que cuestionárselas todas, de verdad, no las des por asumidas siempre. A veces pasa que si viene de ciertas personas, las urgencias es como, sí, hay que hacerlas. El problema es que cuando hay demasiadas urgencias es que la planificación de la otra persona, vamos a decir que no es la más óptima. De hecho, hay una frase con esto, de acuerdo, que me gusta mucho y es que tu mala planificación no es mi urgencia. Así que cuestiónatelas todas de verdad y piensa qué podrías aportar tú para mejorarlas. Tampoco se trata de criticar, ¿no? Y decir, mira, es que todo el día me estás mandando urgencias, ya te vale. Eso está bien, claro que lo puedes hacer de vez en cuando estés un poco cabreado, ¿no? Un poco enojado. Pero siendo sinceros, la idea siempre es encontrar soluciones para que la gente se sienta bien. Entonces, oye, analiza las soluciones, analiza las posibles urgencias que tienes ahora mismo y ve cuáles serían las alternativas a la hora de enviar esos mensajes y sobre todo si se podrían hacer de otra manera o a lo mejor es que esto viene de una base que está mal planificada y que finalmente desemboca en urgencias. Regla 11, pregunta a tu receptor. Esta me encanta. A veces obviamos, ¿de acuerdo?, cuál es la persona a la cual hacemos nuestro trabajo, ¿sí? El receptor significaría la persona que, por ejemplo, cuando yo hago un informe, cuando hago, por ejemplo, un documento, a quién va esa persona, ¿de acuerdo? Y sobre todo, cómo se va a sentir. Oye, pregúntale más, conócele un poco más. Al final, si no, nuestro trabajo no tendrá ningún sentido, no le encontraremos significado. Y de hecho, por ello, de acuerdo, es importante que cuando tú estés con tu cliente, con tu proveedor o con tu cliente interno dentro de la misma empresa, pregúntale realmente qué es lo que necesita, cómo se siente cuando te lo pasas, hay alguna cosa que podrías hacer bien y eso hacerlo de forma constante, integrarlo en tu rutina. Para mí es una regla de oro de la productividad personal. Regla 12, descubre tus sesgos. Esto ya lo sabes, el cerebro te engaña constantemente con los sesgos psicológicos. La mayoría de cosas, de acuerdo, no son verdad, son atajos mentales que nosotros decidimos hacer, pero realmente son cosas que no son así. Así que hay muchas psicotrampas y estas psicotrampas se pueden gestionar. El hecho de conocer estos sesgos mentales de verdad te da mucha más ventaja competitiva y por supuesto te hace muchísimo más productivo, porque al final cuando te autoengañas y haces que sea más improductivo, esos sesgos mentales han ganado. Si quieres saber más sobre ello, de acuerdo, te recomiendo que vayas al blog de Morganizer y ahí podrás ver hasta 70 sesgos diferentes para que puedas conocerlos, identificarlos y por último, ponerles coto, ponerles freno. Para mí, uno de los puntos más importantes a nivel psicológico. Regla productiva número 13, reset semanal. ¿Qué significa eso? Que cada semana debería empezar desde cero. De hecho, cuando tú acumulas muchas tareas al final de la semana, el gran problema es que la mayoría de personas lo que hacemos es poner esas tareas del viernes al mismo lunes y eso al final se va concatenando y cada semana tienes un montón de tareas por hacer. Claro, a priori, si son 2 o 3 cosas, oye, pues no hay problema. Cuando llegue el viernes, hagas un poco como una especie de una respiración profesional. Regla a tu cerebro. Tu cerebro al final tiene un tiempo y tú sabes que no puedes trabajar durante toda la mañana sin descansar. Entonces, ¿por qué no descansas? ¿Por qué no empleas, de acuerdo, 10, 15 minutos para descansar cada 90 o 100 minutos que estés trabajando? Lo digo porque el cerebro se sobrecalienta. Esto es una cosa que he explicado muchísimas veces. Cada 2 horas aproximadamente, de acuerdo, el cerebro necesita descansar más o menos unos 10 minutos. Si no lo haces de esta manera, puedes tener muchísimos problemas después de concentración. Y es que hoy sabemos que la productividad final, si no se cuida y no hay descansos, puede realmente caer de capa caída totalmente hasta un 70%. Esto es una auténtica barbaridad si lo vas a pensar. Por lo tanto, respeta siempre a tu cerebro, la forma de trabajar y tiene muchísimo que ver con tu energía mental. No siempre vas a estar al 100% disponible, entonces si aprovechas y sobre todo aprietas el cerebro en momentos que estás muy cansado, esto lo vas a repercutir seguro el día siguiente. Regla 15, aprende de otras personas. Hay gente que dice, oye, ¿qué voy a aprender de otras personas? Y al final lo hace muchísimo peor que yo. Esto es lo que llamo, de acuerdo, el ego productivo, es decir, aquella gente que siente que yo lo hace perfectamente bien y que no tiene nada que aprender de otras personas. Al final, seamos sinceros, la mayoría de cosas, de acuerdo, que hacen otras personas, nosotros no las hacemos. Y no digo que esto sea bueno o malo, pero está muy bien observar a otras personas, incluso aquellas que critican o que son mucho más observadoras que nosotros. Sea cual sea la persona, siempre vamos a aprender cosas. Entonces, pregúntale a la gente de verdad, oye, ¿y
¿cómo te organizas habitualmente? ¿Hay alguna cosa que hagas que realmente te haga ganar tiempo? ¿Cómo lo haces para ganar una hora al día, de acuerdo, cuando tienes muchísimos emails, cuando tienes muchísimas reuniones? El hecho de preguntar o el hecho simplemente de compartir esa información te hará abrir la mente y encontrarás nuevas fórmulas que ni siquiera habías pensado. Así que toca aprender de otros, de verdad, te vas a sorprender. O una frase para amenizar la conferencia, y es que si te duele demasiado, esto no es productividad. Y tiene mucho que ver con trabajar a destajo, trabajar demasiadas horas. Al final, cuando estás sufriendo y ese bienestar se convierte en malestar, eso no es productividad. No estamos alcanzando las metas y los objetivos, porque alcanzar los objetivos simplemente trabajando muchísimo en sacrificio y con esfuerzo, si no hay un tema de bienestar después y no sientes felicidad tampoco, pues evidentemente estamos en el lugar equivocado. Sigamos, regla 16, olvida la herramienta. Esto es un mensaje, de acuerdo, que repito muchísimo. Este mantra al final lo digo porque a veces nos basamos demasiado en herramientas de gestión de proyectos, de tareas, como si fueran lo más importante. Al final esto es totalmente secundario. ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Qué uso le vamos a dar a cada canal de comunicación? Para mí esta es la parte más importante. Una vez lo tengas, después la herramienta vendrá sola. Que sí, que habrá unas herramientas mejores que otras, que tendrán funcionalidades que te van a ir mejor o no, pero al final no deja de ser secundario, totalmente secundario. Para mí la herramienta al final no deja de ser algo que es más accesorio. Primero invierte en método, como decíamos al principio, en la regla número 2, y a partir de aquí todo será mucho más sencillo y verás que irá todo como si fuera una bola de nieve, directamente ya hacia la productividad. Regla 17, para ser más productivo, cambia de entorno. Sí, sí, cambia de entorno. Lo digo porque a veces estamos atascados, tenemos bloqueo mental y justamente es una de las cosas que nos hacen más improductivos. Así que intenta, en medida de lo posible, poder ir a otro sitio. Imagínate que vas a una cafetería, a un campo, ¿de acuerdo? Simplemente a un sitio donde haya naturaleza. En el fondo puedas ver otras cosas que no estás acostumbrado a ver. Nuestro cerebro al final lo que hará es que esos estímulos habituales que ya tenía, digamos, incrustados o integrados en nuestra mente, lo que va a hacer, de acuerdo, es cambiar de perspectiva y tendrás nuevas ideas, podrás generar nuevos documentos y sobre todo saldrán cosas nuevas que a priori no pasarían en el lugar habitual de tu trabajo. Regla 18 para tu productividad, escucha a tu cansancio. Igual que decíamos antes que respetes a tu cerebro, también es importante, de acuerdo, que escuches tu cansancio. Cuando no puedas más, cuando te sientas agotado, hay que parar. Hay momentos en la vida, de acuerdo, que hay que parar y no pasa nada. Lo digo porque a veces nos obsesionamos en conseguir las metas, pero si la meta al final resulta que es un problema de salud, fíjate que la meta no es la que estábamos buscando, porque todo el mundo quiere grandes objetivos, pero si después nos enfermamos durante el camino, esos grandes objetivos pierden totalmente el sentido. Regla 19 para ser productivo, rodéate de números y no en el sentido estricto, es decir, al final yo creo mucho en la intuición y creo que la intuición humana al final es de lo más bonito y certero que podemos tener. Al final los pálpitos funcionan muy bien, pero siempre rodéate de buenos números, de tener data, de tener datos, porque si no tenemos datos tomaremos decisiones siempre desde el corazón. Y no digo que sean buenas o malas, al final hay momentos en los cuales las puedes tomar, pero al final si eres un directivo o una persona que tiene un equipo, por supuesto no todo puede ser pálpitos. Yo lo digo porque a nivel de productividad, muchísimos directivos o personas al final lo toman en base un poco a su propia experiencia. Yo creo que esto funciona, yo creo que esto no funciona, y eso está bien. Pero al final necesitamos datos. Más allá de esto, de acuerdo, necesitamos demostrar que lo que estamos haciendo funciona. Por lo tanto, rodéate de buenos números. Así tendrás mucha más facilidad a la hora de tomar decisiones productivas. Regla número 20, piensa en el impacto real. Sí, al final nuestro trabajo muchas veces no caemos de acuerdo en el impacto real. Igual que decíamos antes que no conocemos a nuestro cliente o a nuestro proveedor, oye, pues al final el impacto es el mismo. ¿El impacto de tu trabajo cuál es? ¿Cuál será tu impacto real al cabo de un tiempo, sobre todo en ti mismo? Ahora me gustaría que pensaras en ti mismo. ¿Cuál será el impacto en ti? ¿Sí? Porque a veces, claro, puedes pensar ahora mismo en 10 años y esto que estás haciendo, ¿qué impacto tendrá en ti? ¿Serás mejor persona? ¿Te gustará realmente hacer este tipo de proyectos dentro de 10 años? A lo mejor no, a lo mejor sí. ¿Crees que es lo que estás haciendo ahora te acompañará en un futuro laboral o crees que estás haciendo algo totalmente accesorio que no es para ti? Creo que es importante plantearse eso, porque al final es el día a día. Invertimos mucho tiempo trabajando, ya lo sabes, hay muchísima gente insatisfecha. De hecho, dicen sobre el 85%, es una auténtica barbaridad. Gente que dice 60, otros 80, pero aún así es muchísima gente. Entonces la pregunta, oye, ¿es este impacto que está teniendo el trabajo en ti es un valor suficiente para que más adelante te sientas satisfecho? Piénsalo bien, creo que hay que darle una vuelta y sobre todo te permitirá ser mucho más productivo. Regla 20. Regla 21, no podía fallar de ninguna manera, ¿de acuerdo? Cuida tu salud digital. Al final, cuando hablamos de salud digital, nos referimos simplemente al consumo masivo de redes sociales, de tentaciones digitales. Intenta siempre identificar esas tentaciones digitales y ponles coto, ponles freno. Ya sabes que hay aplicaciones que te permiten no ver algunas aplicaciones concretas, como por ejemplo vídeos de lo que sea o simplemente redes sociales, pero creo que está bien que le dediques un espacio también al mundo digital, siempre que sea controlado.
Con eso no te quiero decir que todo lo digital sea malo. De hecho, ahora mismo estás viendo un contenido digital. Aprovecho para saludarte. Pero en este caso, de acuerdo, cuando hablamos de salud digital, fíjate que la idea es hacerlo de forma programada, que tengas un espacio semanal, diario, para poder consultarlo y que no sea algo que hagas simplemente pues, cuando te apetezca o por inercia. Porque de esta manera acabarás consumiendo cosas que a ti no te aportan nada. Y el tiempo que vas a perder es tremendamente valioso y de verdad no vale la pena. Por eso hay que cuidar tu salud digital. Regla 22 para ser productivo. Crea a diario. Para mí esto es un paradigma de la productividad. Al final, cuando creas es cuando descubres todo el proceso creativo que hay detrás, cómo te organizas, el plan de acción. Crear a diario puede ser mil cosas. Puede ser desde hacer pues, piezas con algún tipo de material, papiroflexia incluso, hasta crear pues, contenidos, vídeos, artículos, etcétera. Pero el hecho de crear nos da una sensación, de acuerdo, de que estamos fluyendo y sobre todo lo más importante, vemos todas las partes del proceso. Porque normalmente cuando estamos en un trabajo no hacemos todas las partes de un proceso, hacemos una pequeña parte y en cambio cuando creamos lo hacemos todo desde 0 hasta 100. Así que crea diario de verdad estimula muchísimo la productividad y aparte de eso, las sensaciones de liberación, sensaciones que nos gusta ir hasta ese sentido y además acabar en liberación. Regla de productividad 23, comparte tus logros, que sí, que con eso no quiero decir que vaciles o les digas a las personas, oye, mira mis logros, ya te vale, ¿no? ¿Qué cosas he conseguido y tú no? No, al final está muy bien compartir las cosas que haces porque eso te hace muchísimo más productivo. Cuando sabes que puedes compartir tu éxito con otras personas, oye, primero de todo sabes que las otras personas confían en ti y les gusta escuchar tus éxitos, que eso es importante, y en segundo lugar, de acuerdo, te apetece hacer más cosas productivas de las que has hecho. De la otra manera, cuando solo compartes cosas contigo mismo, no se genera ese tipo de conexión con otras personas y no te apetece hacer tanto las cosas. Al final, hoy en día sabemos que ayudar a los demás es un motivador nato, ¿no? Al final es una cosa que nos impulsa y nos obliga a ser más productivos. Así que ya lo sabes, comparte tus logros, no te cortes. Regla 24, desestima tus metas. Este personalmente me encanta porque sí que es verdad que al final abogo mucho por conseguir tus metas, objetivos. Es una cosa que se habla muchísimo en productividad, pero más allá de conseguir tus objetivos SMART, intentar tener siempre la lista llena de objetivos, mi recomendación, ¿de acuerdo? Es que no tengas ningún pudor, ningún miedo en eliminar tareas. Cuando veas que alguna cosa ya no tiene sentido, cuando veas que no puedes más, que estás agotado, que estás cansado, oye, desestímalo. Si ves que te compraste unos patines en línea para poder patinar en la ciudad y llevan 3 meses muriéndose de asco, llenos de polvo y además no hay ganas para poder hacerlo, oye, desestímalo, véndelos, no pasa nada, ya lo harás más adelante. Lo digo porque a veces nos obsesionamos en conseguir cosas que nosotros mismos hemos parido, es decir, nosotros mismos hemos inventado. ¿Por qué no alejarnos de eso? ¿Por qué no desestimar tus metas y de vez en cuando alejarlas de nuestro camino? Y no pasa nada. De hecho, si la meta es tan importante para ti, ya volverá. Seguro que va a regresar con más fuerza y entonces sí que la vas a hacer. A lo mejor no era el momento adecuado y no pasa nada. Regla 25, piensa en el valor real. Fíjate que antes hablábamos de impacto, hablamos del receptor. El valor real, de acuerdo, significa las cosas que tú estás haciendo, qué valor aportan a la sociedad. Es decir, si tu trabajo, por ejemplo, está cambiando o no la sociedad, si genera un impacto positivo con otras personas. Aquí hay multitud de cosas, de acuerdo, que hay que tener en cuenta y por eso, de acuerdo, deberíamos saber cuál es el valor real de lo que estamos haciendo. A veces pasamos de puntillas, de acuerdo, simplemente pasamos desapercibidos de lo que estamos haciendo, no tenemos un valor real. Oye, mi trabajo en marketing realmente está impactando positivamente en el mundo. Creo que doy un mensaje esperanzador para algunas personas. Creo que mi mensaje de productividad ayuda a que las personas se sientan muchísimo mejor. ¿Cuál es el tema? Entonces, en ese sentido, creemos de acuerdo que al final, cuando tú tienes este valor claro, todo es mucho más sencillo y también te vuelcas más hacia ser más productivo. Regla de productividad 26, incorpora el error a tu vida. De verdad que no pasa nada incorporar el error. De hecho, a veces me paso de compartir errores. De hecho, muchísimas veces verás que en mis posts, en diferentes redes sociales, pues yo hablo de mis errores, de cosas que no han funcionado y no sé si sentirme orgulloso o no. Y a nadie le gusta el fracaso. Que tampoco vamos a vender la moto de que el fracaso es fantástico. Evidentemente, en ese momento te sientes como una, tú ya lo sabes, pero sí que es verdad que si incorporas el error en tu vida, es una forma de acuerdo de poder mejorar y aprender cosas de él. Yo lo que hago de acuerdo es que cada mes tengo una cita conmigo en el cual más o menos durante media hora analizo los errores durante todo el mes y veo posibles opciones para mejorar. Primero lo hago a nivel emocional, un poco también para quitarme esa responsabilidad o esa culpa y en segundo lugar lo que intento ver es cuál sería la solución para el próximo mes. Regla 27 de productividad, planificación a corto plazo. Fíjate que este es un error tradicional que veo casi en todo el mundo, que hacemos una planificación de toda la semana como sabiendo lo que va a pasar en cada uno de los días.
Al final, la vida es imprevisión, tú ya lo sabes, incertidumbre total. El lunes y el martes pueden cambiar radicalmente tu planificación y ahí es donde empieza el estrés y la frustración. Porque claro, el lunes y el martes ya no vas a conseguir lo que querías, irás, digamos, acumulando tareas para el martes y el miércoles y eso al final va a generar una especie de bola de nieve que la siguiente semana vas a ir acumulando. Mi recomendación en este sentido es que si puedes planificar solo el lunes, muchísimo mejor que planificar, por ejemplo, pues solo el martes o el miércoles y toda la semana. Entonces, en vez de planificar los 5 días de la semana, planifica solo uno. De esta manera tendrás mucho más control en lo que estás haciendo y poco a poco, día tras día, podrás, digamos, hacer ajustes o los cambios pertinentes según tu planificación. Regla productiva 28. Invierte en estrategia. Fíjate que a veces invertimos mucho en productividad táctica, ¿no? Las cosas que debo hacer cada día, la priorización del día, las cosas básicas, hábitos, que todo esto está muy bien. Pero oye, ¿cuánto tiempo dedicas a la estrategia? Al final lo que nos hace más productivos es pensar realmente con perspectiva. ¿Cuánto tiempo realmente analizas tu negocio, las cosas que estás haciendo, tu vida, hacia dónde quieres ir, tu familia, tus hijos, quien sea? ¿Hay un momento en tu vida, de acuerdo, que dediques a la estrategia? ¿Cuánto tiempo a la semana dedicas en estrategia? Ahí lo dejo. Regla 29. Revisa tus expectativas. Tú ya sabes que al final los pensamientos en bucle son un gran problema porque al final pensamos cosas que no existen. Nos venden la moto, ¿de acuerdo? De que podías estar trabajando en Bali tranquilamente con tu computador o ordenador delante de la playa y realmente tumbado en la hamaca, pero tú sabes que eso no siempre es posible. No digo que haya gente que no pueda conseguirlo, claro que sí, pero en general, ¿de acuerdo? Tenemos unas expectativas aquí que la realidad son bastante más diferentes. En este sentido, generamos muchísima frustración y hace que seamos mucho menos productivos. Fíjate que cuando tienes muchos pensamientos en bucle, lo que pasa es que nuestra productividad se va en esos pensamientos en bucle. Entonces, claro, evidentemente ya no tiene sentido, porque esos pensamientos en bucle hace que ya no tengamos foco y concentración, que es justamente los gran aliados, ¿de acuerdo?, de la productividad. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Rebaja, minimiza o gestiona o flexibiliza tus expectativas y te aseguro que serás muchísimo más productivo. Última regla, regla 30. Tú ya eres productivo de verdad. De verdad, lo que estás haciendo ya eres productivo. En el momento que estás viendo este vídeo, que estás buscando formas de optimizar, formas de mejorar tu productividad, en el fondo ya has decidido ser más productivo. Y eso al final nos alegra muchísimo porque cuando ya sabemos esto, el resto solo son mejoras. Así que no te obsesiones realmente en mejorar, que está muy bien la mejora continua, pero hay cosas, de acuerdo, que no pasa nada si las hacemos mal. Al final, poco a poco iremos aprendiendo y lo iremos corrigiendo. Seguro que sí. Pero me refiero que en general, de acuerdo, tú ya eres una persona productiva, ya tienes realmente esa productividad. Ahora solo quieras descubrirla y explotarla y, por supuesto, conseguir tu máximo potencial. Pero evidentemente tú ya eres productivo y productiva. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Oye, 30 reglas productivas para vivir mejor. ¿Verdad? Te lo recomiendo y sobre todo, si sabes de alguna más, házmela saber en comentarios. Si se te ocurre alguna temática más que podríamos tratar, también házmela saber en comentarios. Estaré encantado de leerte, por supuesto, y por supuesto, gracias por estar aquí. Si te gusta este canal y sobre todo te gusta la neurociencia y la productividad, pues dale un buen like, ¿de acuerdo? Y suscríbete al canal. Me encantará, de acuerdo, que formes parte de la comunidad. Dicho esto, un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.